Melbourne, 7 veces nombrada la ciudad con la mejor calidad de vida en el mundo, cuenta también con uno de los mejores sistemas de transporte público a nivel internacional. En la ciudad, el tren y el tranvía son los medios de transporte más utilizados por miles de personas al día. Existen también autobuses, renta de bicicletas y hasta carrozas. Pero el día de hoy nos enfocaremos solo en el metro y tram. Para poder hacer uso del transporte público, lo primero que tienes que hacer es comprar una tarjeta Myki. Estas tarjetas son tu pase para utilizar el tren, tram y autobuses. La puedes adquirir en tiendas de conveniencia y oficinas de servicio en las estaciones del tren. Pero, ¿cómo funciona? Como en muchos otros países, esta tarjeta es como dinero electrónico. Tú decides si quieres pagar la tarifa diaria o por periodos de tiempo. Yo siempre compro el pase por días, ya que la utilizo diario durante muchas horas. Si decides pagar día a día, el costo es de $8.60. Y si, como yo, decides pagar por el Myki Pass para más de 28 días, el costo se reduce a $5.18. Cargar dinero en tu Myki es bastante fácil. Solo tienes que ir a uno de los cajeros en las estaciones de tren o alguna de las tiendas donde la adquiriste. Ya que estás ahí, tienes que poner tu tarjeta en el lector. Seleccionar qué quieres comprar, en mi caso sería el Myki Pass. Seleccionar las zonas a las que quieres tener acceso. Yo siempre compro zona 1 y 2. Registra el número de días que quieres comprar. Yo siempre pongo 33. Y paga, ya sea en efectivo o con tarjeta de crédito o débito. Una vez con tu tarjeta activada, solo tienes que recordar pasarla siempre por el lector al subir y bajar del transporte. Si por alguna razón no lo haces y algún inspector te descubre, la multa que deberás pagar va desde los $75 a los $223. Si viajas en tram dentro de la Free Tram Zone, no necesitas seguir esta regla. Pero una vez que dejas la zona gratuita, es necesario que valides tu tarjeta en el lector o la misma multa te aplicaría. El sistema de transporte público en Australia está privatizado y Melbourne no es la excepción. El tren o metro opera en 18 líneas abarcando tanto el distrito financiero o CBD y los suburbios alrededor. Transporta alrededor de 415,000 personas al día. Aunque la mayoría de las líneas tienen servicios cada 10 minutos, en algunas es necesario esperar entre 20 y 30 minutos para el siguiente tren. Para ello, la mejor manera de planear tus viajes es descargando la aplicación oficial del metro. Aquí puedes ver los horarios para los próximos 5 servicios por estación, en este caso para Flinders Station, y así poder elegir el que más te convenga. En el metro hay que seguir una serie de reglas de convivencia generales. Por ejemplo, mantener siempre la izquierda en las escaleras, dejar salir antes de entrar, no comer en los vagones, no subir los pies a los asientos, ceder el paso a las personas que lo necesiten y no bloquear las puertas de emergencia. Las señalizaciones en las estaciones son bastante claras y lo único que tienes que saber es qué línea necesitas y a qué hora sale tu tren. Para esto, los mapas y los tableros de horarios están por todos lados. Esto es todo por hoy. Espero que esta información les sea de utilidad y la compartan con alguien que la pueda necesitar. No olviden suscribirse a este canal para más videos o síganme en Facebook e Instagram para más información en español sobre Australia. Gracias y nos vemos la próxima.